Bueno, compis, pues mirad qué mono que queda. Le he puesto un poquito de silicona fría porque quería ver el efecto y la verdad es que pega bastante bien, queda bien adherido. Ya le he quitado todo el bolígrafo borrable y ahora vamos a hacer la parte de atrás de esta carita. Mirad, vamos a tomar un poquito de este trocito de tela porque aquí en la parte trasera lo que vamos a hacer va a ser hacerle como una especie de bolsillo para poder meter el palito del cuerpo y que podamos sujetar con fuerza esta cabecita sin que se nos venga abajo, ¿vale? ¿Veis? Vamos a tomar así un trocito pequeño y con una aguja y un trocito de hilo, yo voy a coger hilo normal y una aguja normal, le vamos a coser. Vamos a poner el hilo doble para asegurarnos que no se nos rompe y simplemente es lo que os digo, vamos a coser un poquito. Esta parte irá tapada con el pelillo, con lo cual no se va a ver, pero sí que vamos a proteger la cabeza y sobre todo hacerle un espacio para poder ponerle el palo que venga desde el cuerpo y así podamos ubicar bien esta cabeza porque es distinta de la que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho diferentes tipos de muñecas y cada muñeca pues tiene su técnica y tiene su forma de colocar. Le voy a quitar de aquí porque no quiero que me salga después por fuera, llevarme una pequeña sorpresa. Lo vamos a dejar cosido hasta aquí. Y vamos a dejar un espacio abierto para poder introducir el palito, que será un palito de brocheta como siempre utilizamos. Así le dará también más estabilidad a la muñeca y más fuerza. Pues mi hermana de toda la vida ha sido una enamorada de las muñequitas de las Cabispaski, que tenía una colección, su propia colección, y siempre que era su cumpleaños o cuando venía los Reyes Magos, siempre le pedía una Cabispaski. Y siempre tenía ganas de una muñeca. Yo tenía ganas de hacerle, bueno, pues algo parecido a las muñecas que tanto le gustaban a ella. Y creo que esta le va a gustar, porque es del estilo de esa pequeña, de la Cabispaski. Bien, pues mirad, así nos queda. Ya veis de qué forma más fácil, más sencilla se hace una carita soft. Súper sencillo. Bien, pues mirad, voy a deciros cómo vamos a colocar la cabecita porque el cuerpo no tiene más. Se cose igual que todo, se rellena y se monta exactamente igual. Mirad, le hemos puesto punto de algodón en la parte de atrás y por aquí, como tiene esta holgura, vamos a poder ponerle este palito. Cuando lleguemos al palito salvamos el cuello y pasamos con cuidado la cabeza hacia la parte de cuello. Vamos bajando y así de esta forma la ubicamos donde nos parezca. Yo os he dicho ya muchas veces que si la ponemos muy hacia abajo es muy bebé y si la ponemos muy hacia arriba es más mayor. Como yo quiero un bebé, pues la voy a poner muy abajito. La voy a poner más o menos a un dedo, desde la parte de cuello, un dedo hacia arriba, ¿vale? Y ahora solamente me quedará fijarlo a la parte de atrás y cortar el trocito de madera, el trocito de brocheta. Mirad, con un alicate voy a cortarlo. Este palito me llega justo desde abajo hasta arriba, ¿vale? Entonces voy a cortar con cuidado . Y lo que voy a hacer va a ser fijarlo directamente el cuello a la parte del tejido de atrás y así ya me quedará la cabeza más o menos fija, por lo menos segura. Con hilo doble voy a darle aquí unas puntaditas.
Después también el pelo va cosido, también fijará un poquito más. También podéis ponerlo con silicona. Yo prefiero coserlo, pero también podéis poner un poquito de silicona caliente y también os queda fijo. ¿Veis? Yo prefiero ponerlo aquí, y aquí ahora le voy a dar una puntadita y voy a coserlo también la parte de arriba. ¿Veis? En esta parte de aquí, que ya está fija, voy a fijar también esta parte del palito. Mirad, vamos a pasar por la parte de abajo y vamos a pasar por la parte de dentro del palito, así, para que nos quede bien fijo y bien firme. Y ya de esta forma lo tendremos sujeto y la cabecita no se moverá. ¿Veis? Así nos queda. Podemos girarla, pero está firme, no cae. ¿Veis? Está súper bien agarrada. Bueno, pues yo ya lo que me queda es sencillamente ponerle pelito, que tengo unas ganas que no sabéis cuánto. Tengo muchísimas ganas de ponerle pelito a este bebé. Vamos con la peluquería. Bien, pues vamos a empezar a hacer el pelito para nuestra pequeña Lola. Mirad, yo he cogido una tapadera que tenía por aquí, que tiene una medida de 25 centímetros. La he puesto en esta posición y he enredado aquí la lana, la he liado. He dado, para el caso de las tiras más grandes, de la pieza más grande, he puesto 25 centímetros, que es lo que mide esta tapadera, por 55 vueltas. Y para esta, que es más pequeña, he cogido otra tapadera que tengo más pequeña que esta, de 20 centímetros, y le he dado 32 vueltas. Después he hecho un atadito a un lado y he cortado por la parte de abajo, y así, una vez abierto, me quedan de esta forma. Vamos a utilizar dos piezas grandes de 25 centímetros, de la medida de la tapadera, de 25 centímetros con 55 vueltas, y dos piezas de 20 centímetros y 32 vueltas. Vamos a coser este pelo. Mirad, con esta parte grandota de aquí vamos a coserlo a la cabeza de nuestra Lola. Voy a utilizar hilo del resistente, y en esta ocasión, como veis, es blanco, pero no se va a notar nada las puntadas. Mirad, vamos a tomar nuestra lanita y la vamos a doblar así. Vamos a ponerla en esta posición y yo la voy a ubicar aquí, en uno de los laterales. No la quiero como si dijéramos con raya al medio, la quiero con raya al lado. Aquí voy a dar unas puntadas para sujetar este trocito de mechón de pelo o de lana. Y una vez que tenga hecho este trocito, voy a coger la otra pieza grande y voy a hacer igual. Lo doblo y lo voy a traer aquí, a este lado, y voy a unir uno con otro. ¿Qué conseguimos cosiendo de esta forma? Pues que no tenemos las típicas rayas de pelo cuando quedan marcadas, si es al lado o al medio. De esta forma unificamos todos los cabos de la lana y no nos van a quedar ningún tipo de separación. Así podemos ponerle la raya del pelo donde nos dé la gana. Unas veces al lado, otras veces en el centro y otras veces pues sin raya, a lo loco. Que también está muy divertidas cuando se peinan a lo loco, la verdad. Bueno, pues vamos a ver si saco de aquí este hilo sin que se me enrede. Así. Ahora tiramos con fuerza de nuestra hebra de hilo y quedará completamente escondida. ¿Veis? Así no se nota nada. Y de esta forma podemos abrirle el pelito donde más nos guste. No va a quedar ningún tipo de marca. Bueno, pues ya que hemos cosido la parte de arriba, vamos a coser ahora
la parte de abajo con las dos mitades que teníamos aquí reservadas. Mirad, vamos a tomar una aquí y la vamos a dar un par de puntadas. Y vamos a poner la otra mitad al otro lado, dándole todo el volumen que podamos. Vamos a coserlo aquí y también vamos a cerrarlo así. Y ahora voy a darle aquí una puntada, un nudo y ya está colocado. Ahora vamos a peinarla a esta bella señorita. Mirad, fijaos qué bonito le queda toda esta mata de pelo. Es una pasada, a mí me gusta un montón. Pero le vamos a hacer unas coletas. Las coletas casi siempre colocamos el pelo desde abajo hacia arriba, y si no los colocamos desde los laterales. Con este pelito que podemos dejarlo suelto, vamos a hacer unas coletas, y así también las nenas pueden jugar con la misma peluca, por decirlo de alguna forma, y pueden jugar con ella haciendo diferentes peinados. Mirad, vamos a tomar la parte de la espalda, la parte de atrás, y vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a quitar, como tiene mucha cantidad de lana, vamos a quitarle un poquito de la parte de arriba y vamos a jugar con la parte de abajo. Voy a quitar aquí este hilo. Entonces vamos a tomar los cruces como hacemos con una raya normal. Cuando hacemos dos coletas o dos trenzas, tendemos a hacer aquí una raya y dividir el pelo en dos. Pero también, y eso también lo he hecho yo mucho cuando hacía mi curso de peluquera, lo que se hacía era hacer una especie de zigzag con el peine. No sé si lo habéis hecho alguna vez a vuestras nenas, pero queda súper bonito. Algo parecido vamos a hacerlo, pero a esta pequeña y con pelo de lana. Mirad, vamos a pasar de un lado y de otro, vamos a ir haciendo aquí unos pequeños cruces. Así, tal cual, sin necesidad de llevar un orden, de forma aleatoria, ¿vale? Lo que nos interesa es cubrir la parte de atrás de la cabeza para que no quede al aire el tejido, ¿vale? Simplemente así, fijaos, haciéndolo de esta forma queda súper bonito. Ahora veréis cuando lo abramos y ya me contaréis, ya me dejaréis en comentarios lo que os parece. Mirad, ¿veis? Así, fijaos, incluso con esta parte podemos hacer igual. Vamos haciendo aquí una especie de cruce, o mirad, tal cual, así lo vamos a poner. De esta manera, mirad, cuando lo abrimos, fijaos, queda súper bonito. La parte de abajo, que es la que nos interesa, la tenemos que cubrir, y eso lo vamos a hacer después, porque vamos a bajarle un poquito el pelito a la hora de hacer la trenza. No os preocupéis que todo va a quedar escondidito. Mirad, ahora venimos aquí, venimos a nuestra pequeña y aquí le vamos a recoger su coleta. Voy a tirar de uno de estos hilos que tengo por aquí y me va a servir para recogerle el pelito. Vamos a dejarlo bien puesto y creo que la voy a acostar para que lo veáis con más calma. Mirad, así, tal cual está, nos vamos a venir hacia la parte de la carita y vamos a intentar cubrir toda la parte de atrás. Aquí vamos a hacerle un atado y ahora vamos a hacer la otra coleta. Vamos a traernos la parte que tenemos de aquí detrás. Como lleva la raya a un lado, hay una parte que es más grande que la otra. Tenemos más cantidad de lana en un sitio que en otro. Pero mirad, es que tiene una carita súper guapa. Bueno, pues la recogemos y hacemos igual. La traemos más o menos aquí delante y aquí la vamos a atar. Voy a ponerle directamente el lazo.
Ahora, si lo que queremos es que las nenas jueguen con estos pelitos, directamente los dejamos sueltos para que ellas puedan quitarle tranquilamente los lacitos y puedan soltar el pelo, hacerle un kiki, en fin, lo que cada una más le guste. Pero si vosotras vais a regalar la muñeca o vais a vender la muñeca y queréis presentarla mucho mejor, pues no hay ningún problema. Le damos un par de puntitos aquí escondidos y se mantienen sujetas las coletas. Yo ya os digo, prefiero dejarla suelta porque es una forma de que las nenas puedan jugar con ella. Después solamente nos quedará recortar bien estos pelillos, dejarlos en su medida. Y así nos va a quedar nuestra Lola. Mirad, no me digáis que no es una monada. Ahora ya os digo, si vosotras lo que queréis es presentarla como venta, le cosemos las colitas y las dejamos fijas. Pero si lo que queréis es que las nenas jueguen, lo dejamos suelto. Y así las nenas pueden quitarle esta cola, pueden hacer un kiki arriba, le pueden dejar el pelito suelto, le pueden hacer una trenza, lo que más les guste. Es una forma de que jueguen, pues eso, a peluqueras que tanto les gustan a las pequeñas. Vamos a soltarle este pelito y mirad, tan fácil como dejárselo así suelto, que tiene, ya os digo, una buena mata de pelo. Y ahora aquí le vamos a hacer dos kikis. Mirad, vamos a cogerle aquí un poquito de mechón de pelo y vamos a hacer aquí una lazada, dejándole suelto ese pelito. Y hacemos igual en este otro lado. Le vamos a hacer aquí otro kiki. Si lo queremos más grande, más gordo, tenemos bastante lana. Tenemos lana suficiente para hacerle un kiki bien fuerte, bien grande. Vamos a hacerle este más grande y luego rectificamos el otro. Mirad, ¿veis? Así con estos kikis también queda súper graciosa. Mirad qué carita más mona que tiene. Le podemos hacer un montón de cosas. Ya os digo, le podemos poner una colita a un lado, las colitas estas arriba, una grandota aquí en el centro. Le podemos coger todo el pelito hacia arriba y hacer una coleta de las que llaman de estas de cola de caballo, de las grandotas. Pero bueno, que ya veis que de una forma u otra está buenísima. Espero que os haya gustado este estilo de peinado y que bueno, os resulte fácil peinar a vuestra pequeña Lola. Bueno, compis, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os guste, espero que lo hagáis y bueno, pues yo feliz de haber hecho a Lola.
Lola ya tiene dueña, es mi hermana, Mariló. Ella le ha puesto su nombre porque así lo ha decidido, porque será su nueva mami, y sé que la va a llenar de cariño y de mimos. Y bueno, pues si quieres hacer la tuya, ya sabes, en mi grupo de Facebook las compartimos. Si no perteneces a mi grupo y eres de mi comunidad, de mi canal de YouTube, te invito a que me envíes una foto de tu pequeña y podremos compartirla en mi grupo con el resto de nenas que irán saliendo a partir de este tutorial. Pues gracias por vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestros comentarios, deditos arriba, por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.